Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Quería yo transmitirle así. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartirles la palabra del Señor esta noche, la porción que corresponde a nuestras vidas de parte del Señor. El Señor nos quiere alimentar esta noche, ¿verdad? Que tenga usted paz en su corazón, tenga gozo y bendiciones abundantes en su vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti abundantemente. Yo requiero, Señor, tu gracia para vencer. También requiero tu misericordia, tu perdón, tu bondad, y que nos ayude, Señor, a avanzar en nuestra vida espiritual cristiana, en nuestra relación contigo. Y también, Señor, ayudes a la iglesia a avanzar en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, el verdadero ayuno ha sido el tema de estos días. Ya estuvimos hablando, ¿verdad?, en qué consiste el ayuno que Dios escogió. Y hablamos que en Isaías 58, versos 6 al 7, habla de que el verdadero ayuno, o el ayuno que Dios escogió, es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las ataduras del yugo, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar, que cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, y también no esconderte de quien es tu propia carne. Son 8 características u 8 aspectos importantes que debemos tomar en cuenta para hacer o realizar un ayuno. Es importante entender que ayuno significa abstención, ¿sí? Abstinencia. Ese es el término en griego, ¿verdad? Nesteia. Entonces, las razones por las que Israel ayunaba eran, por ejemplo, prepararse antes de recibir un mensaje de Dios. Otro, antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. Otra razón era con motivo de la muerte de un ser querido. El número 4, conmemorar catástrofes nacionales. Y en el último hay 3 puntos. Implorar, primeramente, la ayuda de Dios. Implorar a Dios el discernimiento. Y también implorar a Dios el perdón. Entonces, hasta aquí el pueblo de Israel, hacían ayunos. Y a veces esos ayunos no cumplían con los requisitos que el Señor pedía. De manera que a veces, así como había un verdadero ayuno, o hay un verdadero ayuno, también hay ayunos falsos, o falsos ayunos. Y los describimos a partir de la semana pasada, lunes y martes y domingo. Ayer estuvimos hablando del número 3. Entonces hablamos de los falsos ayunos, hablamos del ayuno jezabélico, del ayuno ciego, el ayuno sin revelación, el ayuno por interés, el ayuno opresor, el ayuno contencioso, el ayuno deprimente, el ayuno imprudente, el ayuno absurdo, el ayuno desleal, el ayuno no solicitado, el ayuno austero, el ayuno innecesario, el ayuno autojustificante y el ayuno añadido. De esos los hablamos durante 3 días con el favor de Dios. Así que hablamos prácticamente 5 ayunos por día. El día de ayer hablamos acerca de, hermanos, algunos ayunos. Por ejemplo, hablamos del ayuno no solicitado, del desleal, del no solicitado, del austero, del innecesario, del autojustificante y del añadido. Entonces, hablamos que
Dios escudriña lo más profundo del corazón de los hombres y conoce la intención con la que se realiza un ayuno. Dios sabe, Dios conoce, Dios escudriña las intenciones del corazón. Proverbios 20:27 nos dice con claridad: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Por esa razón, pues, Isaías explica cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios. Y lo importante de conocer cuáles son sus características para poder agradar a Dios al practicarlo. No sea que estemos haciendo un ayuno falso, un ayuno que no tiene sentido, un ayuno que no tiene fruto, que no va a ser escuchado, que no va a ser recibido. Entonces, comencemos. Hasta el día de hoy vamos a iniciar este tema. El ayuno, pues, es una herramienta. Fíjese, una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro. Queremos buscar a Dios. Una de las herramientas es la oración, pero también, hermanos, el ayuno. No estamos descartando el ayuno, sino que estamos dándole el verdadero sentido, el verdadero propósito, la verdadera intención. Entonces, sin embargo, se ha enseñado, hermanos, que ayuno únicamente, solamente es dejar de comer. Y no es así. Vamos a ayunar el domingo bueno, no vamos a comer. Ya acá en la mente se nos ha desarrollado a fuerza de la costumbre de que es abstenerse de alimento. Pero la Biblia enseña que eso es solamente una parte del ayuno que Dios ha establecido. Una parte. Por ejemplo, cuando Daniel ayunó, Daniel ya se había abstenido de toda situación de Babilonia. Estaba en un ayuno. Un ayuno, hermanos, no solamente de la carne de Babilonia, no solamente de en cuanto a la comida de Babilonia, sino en cuanto a la forma de vida de Babilonia. Entonces, abstenerse de alimentos es solamente una parte del ayuno que Dios estableció. Entonces, la palabra ayuno viene del griego nesteia. Nesteia o nesteía, que significa, fíjense lo que significa: abstinencia, escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, de sustento, de comida, sea voluntaria o involuntariamente. ¿Ok? Entonces, el ayuno, hermanos, significa todo esto. Ahora, nesteia se compone de dos raíces griegas: ne, que significa negativo, y estío, que significa comer, devorar. No comer, no devorar, pero también, fíjese, tiene relación con la palabra griega nestis, que quiere decir no comer o abstenerse, pero en una forma general, abstenerse. Primariamente, esa palabra significa abstenerse de comer voluntariamente con el propósito de buscar al Señor. La palabra nesteía. Dejar de comer voluntariamente. No porque me obliga el pastor, no porque le obliga a la congregación, como le llamamos, ¿verdad?, a la presión de grupo. No, porque entonces ese ayuno no estaría siendo agradable al Señor. Entonces, hermanos,
Y en segundo lugar también significa abstinencia. Este punto es muy importante para entender el ayuno, sin especificar de qué nos vamos a abstener. Abstinencia en todos los sentidos de algo, ¿sí? Entonces, desteia significa abstinencia, sin especificar de qué. Esto nos enseña que el ayuno también es negarse a más que solamente comida. Amén. Es negarse a cualquier cosa que satisfaga al ser humano. Todo aquello que satisface nuestra alma o nuestro cuerpo y que lo llevamos delante del Señor con el propósito de ofrendarlo a Él, ese es un ayuno. Puede ser determinada dieta. Por ejemplo, Daniel dejó de comer, no voy a comer carne, y comió puras legumbres. Usted se hace el propósito de comer durante, no sé, Daniel lo hizo por 21 días. Y algunos lo hacen una ley, ¿verdad? Pues bueno, todos vamos a hacer el ayuno de Daniel. Y ahí están todos, perdón, comiendo monte o comiendo legumbres. Pero ese ayuno no fue voluntario, fue impuesto. Entonces el ayuno debe ser voluntario, hermanos, para que pueda usted llevarlo y ofrendarlo a Dios. Por ejemplo, podríamos decir, voy a ayunar de televisión, porque a veces la televisión, ¿verdad?, nos quita mucho tiempo para buscar de Dios. Voy a dejar de ver la televisión y voy a ocupar ese tiempo que ocupaba para ver programas, para ver series, para ver películas. Voy a hacer ayuno de Netflix, de Prime. ¿De cuál otro, hija? ¿Cuál hay? De HBO. Voy a hacer ayuno de YouTube. Voy a hacer ayuno de Facebook. Voy a hacer ayuno de WhatsApp. Estoy hablando en serio en ese aspecto. Eso es abstenerse y decir, ese tiempo que lo ocupaba para eso, lo voy a ocupar para adorar, para servir al Señor, para leer su palabra, para entender textos que quiero entender. Me tocó el rema, me tocó alabar a Dios, me tocó adorarlo, me tocó, bueno, eso tiene que ser siempre, ¿verdad? Pero me tocó pues en la liturgia, en el programa de la iglesia, me tocó hablar, ministrar las ofrendas. Voy a hacer ayuno de televisión, voy a hacer ayuno de recreación, ¿verdad? Porque usted entra al TikTok para recrearse y puro reírse, ¿verdad?, con algunos chistes. Entonces, o cualquier otro deleite, pero usted se abstiene de ese deleite le ofrece a Dios este deleite, este tiempo que ocupaba yo para mi deleite, para hacer un deporte, para hacer algo que a mí me gusta. Señor, lo voy a ofrendar a ti para aprender de tu palabra. ¡Wow! Mire qué tremendo, ¿verdad? A veces podría ser que hasta podamos ayunar de sueño, del sueño que nos jondeamos en el día, ¿verdad? El sueño, ¿cómo se le llama ese sueño? El que nos, en el día que decimos, voy a echarme una siesta. Esa siesta, hoy no voy a dormir, voy a ponerme a leer y a estudiar y a ver qué dice el Señor en su palabra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo espero que sí. Entonces, eso significa ayuno también. El ayuno de cualquier tipo de placer, de cualquier cosa que a ti te produce cierto deleite. No necesariamente es algo malo, sino algo que es legal, que usted tiene derecho a hacerlo, pero usted lo quiere voluntariamente entregar al Señor por un determinado tiempo. ¿Ok? No significa que ya no va a haber televisión, ya no. Es un ayuno por determinado tiempo.
Puede ser por un día, puede ser 2 días, 3 días, no sé. Yo les comentaba el ayuno que hacen las hermanas de Guerrero y está bien. Yo analizando esa forma de ayunar de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pues está bien. Al mismo tiempo, ¿verdad? No como, no ceno, no engordo y lo estoy dedicando al Señor ese tiempo. Y y si me levanto en la madrugada, allá oro. Y en la mañana antes de entregarlo, me paso un buen tiempo orando al Señor. Porque es el tiempo que tenemos más o menos disponible para el Señor. Mucha gente que trabaja. Entonces estamos hablando del ayuno. ¿Qué significa ayuno? Abstinencia. Amén. Entonces el verdadero ayuno, hermanos, tiene por lo menos 8 cosas que son importantes, ¿verdad? Ya las vimos, estas son otra forma en que lo hicimos, y ya desatar las ligaduras de impiedad. Vamos a comenzar con este punto, desatar las ligaduras de impiedad. Y aquí, hermanos, vamos a poner mucha atención, y principalmente yo, ¿verdad? Que soy el que voy a exponerlo. Desatar las ligaduras de impiedad. Cuando se habla de desatar, la palabra que se usa aquí, hermanos, es patach. Hay que desatar. ¿Qué quiere decir patach? Quiere decir abrir. Hay que abrir. Hay que dejar completamente abierto. Abrir de par en par. Soltar. Liberar. Y poner fuera las ligaduras de impiedad. Las ligaduras, hermanos, proviene de la palabra hebrea charzubá. ¿Qué significa eso? Lazos, vínculos, compromisos, ataduras, grilletes y punzadas. Eso está en el numeral, en el Strong 2784, para que lo busquemos en el H 2784. Y hermanos, eso es lo que significa ligaduras. Entonces, patach, ¿qué significa? Abrir completamente, romper, abrir de par en par. ¿Qué cosa? Los lazos, los vínculos, los compromisos, las ataduras, los grilletes, aquello que causa una aflicción, porque son ligaduras de impiedad. Y la palabra impiedad, hermanos, se traduce del hebreo rasha. Rasha, que significa agravio, condena, problema. Entonces debemos desatar las ligaduras de impiedad. Si lo queremos unir, debemos abrir completamente los vínculos, los compromisos que nos condenan, o que condenamos a otros, o que ofende a otro, o que hace un problema a otras personas. Ataduras, vínculos. Es decir, pues, que el ayuno primeramente es para liberar, soltar todo compromiso. Hay cosas, hermanos, que nos atan. Y el Señor dice, desata las ligaduras de impiedad. Las nuestras, las propias, pero también las de los demás. El ayuno es liberar, soltar todo compromiso que nos está afectando. Todo lazo, todo vínculo que se tenga con personas impías. ¡Wow! Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Usted tiene una relación de amistad con alguien que no ama a Dios, que no busca a Dios, que no quiere nada con Dios. Entonces, se tiene que cortar ese lazo. Son lazos de impiedad. Hay que desatar las ligaduras de impiedad. Y aquí dice pues que el ayuno es liberar, es soltar todo compromiso,
todo lazo, todo vínculo que se tenga con personas impías, dejando de hacer lo malo, dejando de ofender a Dios o de ofender a nuestra familia. Que dejemos también de condenar y de acusar y de provocar problemas. Hermanos, si un compromiso, un lazo, un vínculo, una relación con otra persona se puede convertir en un problema, es mejor decir adiós, dijo la canción. De manera que cuando sea necesario perdonar y pedir perdón, o pedir perdón. O sea, a veces, hermanos, hay que pedir perdón. A veces hay que perdonar para dejar libre, para soltar a otras personas que tenemos atadas. Por eso este punto es desatar las ligaduras de impiedad. Fíjese bien, Génesis 50, 17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Hermanos, los hermanos pidieron perdón. Se habían comportado impíamente. José, por su parte, perdonó. Tal vez le haya costado un poquito, pero desató las ligaduras de impiedad. Desató las ligaduras que traían un problema. Debemos aprender a perdonar, mis hermanos. Debemos aprender a tomar, hermanos, las cosas con calma, serenos, relajados, en el nombre de Jesucristo. Entonces, para realizarlo, para desatar las ligaduras de impiedad, es necesario que la persona tenga un corazón humilde para reconocer que está obrando mal, para poder corregirlo. Porque mire, cuando la persona no tiene un corazón humilde, su conciencia le hace una mala jugada y le hace creer que está bien lo que está haciendo, que está bien enojarse, que está bien tener rencores, y le busca cómo justificarlo. Por eso es que mientras más cercana sea la comunión con el Señor, más humildad debe haber para cambiar aquellas actitudes que conducen a atar a las personas, ya que Dios no habita donde hay impiedad. ¡Ay, eso está tremendo! ¿Qué es la impiedad, hermano? Mire que hay tres niveles de personas, o tres tipos de personas en cuanto al pecado. Está el justo, está el impío y está el pecador. Tres. El justo ha aceptado a Cristo en su corazón y procura, aunque no es perfecto, pero procura hacer las cosas que le agradan a Dios. Número dos, el impío conoce la palabra de Dios, incluso tiene una noción más o menos apegada a lo que Dios pide, pero no le obedece, hace lo que quiere. Y de esos hay un montón. Y el pecador es aquel que vive en el pecado, es aquel que practica el pecado, es aquel que no conoce de Dios. Y como no conoce de Dios, para él es normal pecar. Pero el impío ha permitido que se vuelva una norma o una normalidad, una conducta inadecuada. El justo, por su parte, dice: no, yo no acepto eso, no es correcto y yo no quiero vivir así, Señor.
ayúdame, y entonces el Señor le da su perdón y la gracia que necesita para vencer el pecado. Entonces, Dios no habita donde hay impiedad. Job 34:10 dice: por tanto, varones de inteligencia, miren qué tremendo, ¿eh? Varones inteligentes, personas que tienen cacumen, decía un maestro de la normal, personas que tienen raciocinio, que han usado, el lóbulo frontal y el cerebro, y que no lo van a entregar con 0 kilómetros, sino que lo han usado. Dice: por tanto, varones de inteligencia, óiganme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. ¡Wow! Hermano, eso nos pone en peligro. Eso nos dice cómo Dios trata con el impío. Lejos esté de Dios la impiedad. Dios no habita donde hay impiedad, pero sí ama al pecador y al impío, claro, y le ofrece una oportunidad también. Pero Dios no puede habitar donde hay impiedad. Dios no puede habitar donde no se quiere obedecer su palabra. Entonces, es importante pues que nosotros anotemos esto en nuestro corazón. El primer punto es dejando o soltando las ligaduras de impiedad. ¿Qué nos atan, hermanos? Hay cosas que muchos de nosotros no nos damos cuenta y que nos atan a algo que no le agrada a Dios. Un rencor, una mala relación, una actitud de amargura. A veces no la queremos soltar. La amargura, por ejemplo, la amargura, alguien decía, la amargura o la falta de perdón es como si usted agarrara una brasa ardiendo y la tomara en sus manos, y entre más la aprieta, más daño le hace. Mientras más guarda en sus manos esa brasa ardiendo, usted se está lastimando. Exactamente así es la falta de perdón, la amargura. ¿Por qué? Porque, hermanos, entre menos perdonamos, mientras menos soltemos las ligaduras de impiedad, hermana y hermano, vamos a hacernos daño nosotros mismos. A una persona que está en pecado, hermanos, que te ha hecho algún daño, que te ha afectado, y tú no lo perdonas. Usted lo tiene atado, lo tiene encarcelado, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos manda a decir el Señor? Es tal el ayuno que yo escogí. Este es el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad. Perdona. Pasa por alto aquellas cosas que no te gustan de otras personas. Perdona. Amén. Entonces, esta noche, hermanos, les agradezco su atención, y yo quiero pedir al Señor que Él nos ayude, hermanos, a que en nosotros se cumpla este punto: desatar las ligaduras de impiedad en nosotros y también en los demás. Que la gente, hermanos, que otros estén desatados, que estén liberados.
que podamos perdonarlos y podamos, hermanos, ser de bendición para otros. Todos nosotros tenemos cosas que necesitamos soltar. Necesitamos que el Señor nos dé liberación, que el Señor eche fuera toda ligadura de impiedad, todo aquello que nos ata al pecado. Ligaduras, ataduras, todas aquellas cosas, hermanos, que nos vinculan, que crean lazos, compromisos, ataduras, que pone grilletes en nuestra alma, en nuestro cuerpo también. Que el Señor tenga misericordia, mis hermanos, que el Señor tenga piedad de nosotros. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche yo necesito pedirte que me ayudes a desatar las ligaduras de impiedad en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de la iglesia, en la vida de todo aquel, Señor, que tú tienes oportunidad o tienes el propósito de salvarlos. Padre, te suplico que nos ayude, perdónanos, limpia nuestro corazón. Ciertamente te hemos ofendido en muchas ocasiones, pero queremos vivir para ti. Queremos, Señor, agradarte. En el nombre de Jesús de Nazaret, que cada hermana y cada hermano sea desatado de esas ligaduras de impiedad, que se rompan los cerrojos de hierro, los grilletes que atan tu alma, tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el Señor traiga sobre tu vida apertura, se abra la cárcel, se abra en el nombre de Jesús y seas libre de todo lazo, de todo vínculo, de todo compromiso, de toda atadura, aún de brujería, en el nombre de Jesucristo. Todo aquello que te trae condena, todo aquello que te ha ofendido, todo aquel problema que has traído acumulado, que el Señor te desate de todas esas ligaduras de impiedad en el nombre poderoso de Jesucristo, de toda ofensa, de toda condena, de toda acusación, de todo problema que te esté afectando. En el nombre de Jesús, sé libre por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Para mañana, si Dios lo permite, vamos a tocar este punto: soltar las coyundas del yugo. Que el Señor nos ayude. Que pasen muy buenas noches y les invito para el día de mañana, con el favor de Dios, podamos volvernos a ver aquí en este mismo lugar, por este mismo sitio. Que el Señor les bendiga.